Hermanos, muy buenas tardes. Un saludo a todos ustedes aquí en esta tarde. Ah, Como ya lo había anunciado, entonces vamos a empezar hoy una una nueva serie de estudios basado en los institutos de Juan Calvino, en lo que tiene que ver ah, con, déjenme ver aquí, que voy a decir, am, es el libro 4 de las instituciones de Juan Calvino. Y libro 4 aquí, déjenme ver dónde está esto. Para empezar, entonces, lo que tiene que ver con el bautismo de infantes en manera particular, porque esto nos va a ayudar a nosotros a, a entender cuál era o cuál es la doctrina o la enseñanza reformada en cuanto a el bautismo y su aplicación a los niños. Es muy importante. Está en el libro 4, capítulo 16. Ya les había mandado una lista de cómo está dividido y eso lo puse en la página de pláticas, guárdenlo. Y acabo de mandarles el documento para que ustedes lo tengan, porque eso lo vamos a hacer hoy. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, voy a dar una introducción para entender el aspecto histórico en cómo se escribió esto, porque es muy importante nosotros saber el momento histórico de esto. Esto es nuestra fe cristiana. Nuestra fe reformada es una fe histórica. No fue inventada hace 10 años, no fue inventada hace 200 años, ¿no? No nació de los Estados Unidos, no salimos de algo que una persona sintió una revelación especial, como está dentro de ciertas sectas, diríamos, no reformadas. No somos así. Nuestra fe es histórica. Hay una sola iglesia, no hay varias iglesias. Claro, nosotros vamos a ver varias iglesias, pero son iglesias de los hombres. Ellos mismos crean su propia iglesia. Pero desde el punto de vista bíblico solamente hay una iglesia, y esa es la iglesia del Señor. Dios no reconoce otra iglesia, sino la de Él, de acuerdo a las Escrituras. Así que tenemos que tener muy en cuenta eso, ¿no? El movimiento evangélico ha, diríamos, corrompido. Pueden buscar en el diccionario lo que dice, significa corromper. Cuando digo corromper, significa desasociar en la mente de sus adherentes lo que es la iglesia. Entonces muchos creen que la iglesia empezó con su pastor, que fue hace un mes, entonces empezó. Entonces no, son desasociados de la historia. Nosotros no estamos desasociados, hay una historia en el tiempo histórico. Entonces la reforma es la iglesia de Dios. Entonces, claro, no vamos a hablar de la historia en sí de la reforma, porque eso nos llevaría meses. Pero vamos a hablar de un aspecto importante en lo que tiene que ver con el sacramento o los sacramentos. ¿Se dan cuenta? Inclusive la palabra sacramento dentro del evangelicalismo no reformado, no histórico, estadounidense, lo asocian con catolicismo romano.
es así, porque no, están desligados de la historia. Desligado significa, desligar significa no hay un vínculo que les lleva a la historia. Están desvinculados. Entonces, ellos no entienden ciertas palabras porque lo asocian con catolicismo romano, porque tampoco entienden qué es el catolicismo romano, ¿no? La idea popular es, bueno, adoran a los santos por aquí, pero en fin, tampoco vamos a hablar del catolicismo romano, excepto cuando es necesario. Entonces, si se dan cuenta, la historia cristiana es una historia que nos lleva meses, muchos detalles, muchos elementos, doctrinas, herejías, un montón de cosas que surgen en el cristianismo. Esa es nuestra fe cristiana. Tenemos una herencia, es como usted, ¿no? Es como usted, en el sentido, ¿quiénes fueron sus padres? Una historia. ¿Quién fue el padre de sus padres? ¿Quién fue el padre de sus abuelos de usted? ¿Quién fue el abuelo de los abuelos de usted? Entonces, hay una historia, una herencia, ¿no? Usted es parte de una herencia humana en su familia. Su apellido le dice, bueno, mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mis hermanos. Entonces, es igual el cristianismo. El cristianismo sigue una herencia doctrinal, histórica, teológica, y necesitamos saber eso. Juan Calvino escribió esta obra más o menos en el año 1533, Las instituciones de la fe cristiana, ¿no? Instituciones de la religión cristiana, a unos más o menos 20 años después que Lutero puso su 95 tesis en Wittenberg. Lutero lo puso en 1517 y Juan Calvino alrededor casi de los 20 años, 1535, entonces él publica su primera edición de las instituciones de la religión cristiana. Este es el volumen 2, ¿no? Volumen 2. Tengo el volumen 1 ahí, en total son más de 3.000 páginas. Y escribió durante su vida. Juan Calvino hizo adiciones, de tal manera que iba desarrollando sus conceptos teológicos, ¿no? ¿Por qué lo escribió? Porque al principio los católicos romanos comenzaron a perseguirlo y asociar las enseñanzas de los reformadores con el grupo anabautista. El grupo anabautista, el nombre anabautista significa que se bautizan otra vez. Es un grupo que nació en Alemania, ¿no? Un grupo independiente, no histórico, no reformado, ¿no? Que se oponía a la práctica del bautismo de infantes, pero no solamente eso, se oponían a muchas doctrinas, ¿no? Y tenían doctrinas heréticas. Era un grupo, no era iglesia, sino un movimiento anabautista, en donde muchos tenían muchas ideas. De ahí salen muchas de las doctrinas que ellos tienen, están dentro de sectas como por ejemplo los Testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, inclusive hasta grupos que nacen ya en el siglo, a principios del siglo XX, llamados los pentecostales, ¿no? Con sus ideas de la experiencia y cosas así, ¿no? Es importante conocer todo eso, porque eso nos da la idea. Pregúntese usted, ¿de dónde viene mi iglesia? Pregúntese, ¿por qué estoy aquí? Lo que yo creo es exactamente lo que creían en el Antiguo Testamento de la iglesia. Sí, yo les digo eso. Cuando hablo con los testigos de Jehová, yo les digo, ¿cómo se formó tu iglesia? Así les digo. No les dejo hablar la Biblia. Yo les digo, dame el origen de tu secta o de tu iglesia. Porque tuvo que haber un comienzo, le digo. ¿Cómo empezó? ¿Dónde empezó? ¿Quién fue el originador? Entonces ahí yo les voy haciendo preguntas a ellos. No les dejo hablar, no les dejo que me enseñen la Biblia, pero voy a la raíz de su doctrina. Y muchos no saben. Dicen, bueno, dicen, venimos del Antiguo Testamento. No, ustedes no vienen del Antiguo Testamento. Ustedes vienen de algún lugar. Antes no había testigo de Jehová, le digo. Entonces, ¿quién fue el fundador de ustedes? Porque de ahí parte su secta, ¿no? Entonces, uh, se entiende que la mayoría que profesan ideas o doctrinas alejadas de la ortodoxia cristiana histórica no saben. La mayoría nacen en los Estados Unidos.
¿ok? Entonces, cuando Calvino escribe esto, le escribe al rey de Francia, ¿no? Al rey de Francia, para decirle, nosotros no somos anabautistas. Recuerde, el grupo anabautista no es iglesia, es un movimiento de diferentes personas que tenían diferentes ideas, ¿ok? Diferentes ideas, personas que tenían ideas totalmente heréticas. Ah, y no solamente se aplica al bautismo, otras ideas más. Ellos creían que lo que creen los mormones, lo que creen los testigos de Jehová, adventistas, que cuando uno muere el alma duerme. Eso creían ellos. Pero también había otro grupo diferente, porque eran independientes. Pero vamos, eso no es el tema de hoy en realidad, el bautismo. Es para ver el aspecto histórico. Entonces, Juan Calvino escribe esta obra para demostrar al rey Francisco de que ellos, los reformadores, no son como los anabautistas y son personas de bien para la sociedad. Y eso le lleva a él a elaborar sistemáticamente la doctrina reformada. Sistemáticamente la doctrina reformada. ¿Ok? Cuando yo era bautista, yo fui bautista y fui pastor de jóvenes bautista por muchos años, antes de ser presbiteriano reformado. Estudié en el seminario bautista. Mis raíces son bautistas. Conozco lo que es la iglesia bautista. No necesito que alguien me explique porque conozco, he trabajado con ellos. No se conoce esto. No se conoce. Entonces, es dentro del aspecto histórico reformado, cuando uno comienza a descubrir lo que es la doctrina reformada histórica en varios puntos, en varios elementos. Uno de ellos tiene que ver con el sacramento. La palabra sacramento no se utiliza en un contexto no reformado. Por ejemplo, los movimientos pentecostales evangélicos que nacen en el siglo XIX en los Estados Unidos, porque antes no había evangélicos, no había. Tampoco había pentecostales ni asambleas de Dios, no había nada de eso. Esos son fenómenos estadounidenses, ¿ok? No son de la Reforma, esos nacen en el contexto norteamericano, estadounidense, desligados de historia y de Reforma. Ellos no conocen nada de lo que tiene que ver palabras como liturgia, sacramento y cosas así. Entonces eso nos dice a nosotros que estos grupos no están, como dije al principio, desvinculados del aspecto histórico. Y dentro de eso está el bautismo, porque ellos no tienen, ahora últimamente, claro, tienen sus seminarios, ellos han hecho su teología sistemática, pero es de ellos, ¿no? Es de ellos se desvinculan de la reforma porque creen ellos, ¿no? Que en ese aspecto uh, son la verdadera iglesia, como toda secta que nace en el siglo XIX en los Estados Unidos, como los testigos de Jehová, la iglesia de los últimos días llamado los mormones, los adventistas del último día que siguen a su profeta Mary White, a la ciencia cristiana. Entonces vamos a ver una explosión de sectas, cantidad de sectas. Claro, hoy en día se han multiplicado. Hay miles y miles de sectas y cada uno cree que es su iglesia. Sí, son iglesias, pero iglesias de hombres, de ellos, no la iglesia del Señor, que es diferente. Hay que tener en cuenta ese aspecto. Entonces, volviendo al aspecto de la reforma, Juan Calvino escribe esto, ¿no? Dentro de toda esta teología sistemática que Juan Calvino escribe está el bautismo. Y dentro de esa sección del bautismo es el bautismo de infantes. ¿Ok? Estamos hablando del siglo XVI. Los reformados siempre reconocieron que existe, de acuerdo a esta escritura, una sola iglesia. No dos,
No 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1000, 2000, 10,000 y los miles de sectas que hay. Solamente una iglesia. Los reformadores nunca tuvieron el objetivo de crear una iglesia, porque ellos sabían de que hay una iglesia. Su objetivo fue reformar la iglesia. Reformar la iglesia. Lo que implica que ellos aceptaron muchas de las enseñanzas históricas de los primeros padres de la iglesia. Porque la iglesia cristiana es histórica. La iglesia cristiana no empezó, ¿no? Diríamos con Lutero, ni siquiera con el mismo Calvino. Ellos nunca dijeron eso. Ellos nunca dijeron, bueno, a partir de ahora empieza la iglesia cristiana. No. Ellos tuvieron mucho cuidado en crear eso. Claro, eventualmente se separaron, pero se separaron porque la decisión papal que no aceptaron eso. Pero aún así ellos se consideraron parte de la única iglesia que hay, histórica. ¿Okay? Eso tienen que entender. América Latina no entiende eso en el aspecto evangélico, porque ellos creen que el movimiento evangélico es diríamos, donde empieza la iglesia cristiana. No, el movimiento evangélico tiene que reeducarse. Reeducarse. Re significa otra vez educarse, una educación otra vez. Porque no las han enseñado. ¿Ok? Y todos los que fuimos evangélicos sabemos, yo fui evangélico, después de haber sido católico romano, evangélico, luego batista, y es así. Tristemente, utilizo la palabra triste, ¿por qué? Porque es una forma en donde se ha cerrado la puerta a los evangélicos de conocer la rica historia cristiana desde el tiempo de los apóstoles hasta ahora. Eso es muy importante y esto no lo vamos a aprender, digamos, en una hora. Esto lleva tiempo, ¿ok? Así que usted tiene que reevaluar su posición. Si usted no es reformado ni presbiteriano, entonces es tiempo de que estudie la historia. Estudie la historia. Estudie la historia. Entonces, mi propósito es en este punto, cuando esté hablando de lo que Calvino elaboró en cuanto a la doctrina del bautismo de infante, vamos a tocar también la historia, es un punto histórico, y también la teología, ¿no? Porque es necesario que nosotros conozcamos. Yo les mandé ahí un documento a los hermanos que están en el chat referente a la primera parte que he traducido de las instituciones. Hoy día vamos a ver 5 entradas de lo que Calvino escribe referente al bautismo de infantes. Son creo que como 30 entradas. Hoy día vamos a ver solamente 5 de ellas. Nos va a llevar, estaba pensando, posiblemente nos lleve 6 a 7 reuniones cada viernes a esta hora. Entonces, tomando en cuenta que son 5 por cada sesión, 7 por 5, ¿cuánto es? 35. Entonces, posiblemente nos lleve, de acuerdo también a la longitud de cada entrada. Tal vez pueda ser 6, más o menos lo pongo entre 6 y 7, ¿no? La idea es que al terminar todo esto, nosotros tengamos en mente lo que se cree o lo que creemos nosotros los reformados en cuanto a la aplicación del bautismo a los infantes. ¿Por qué se bautiza? Grupos o movimientos no reformados que aparecen ya después, ¿no? Echan la culpa al catolicismo romano. Y claro, ese es otro, por eso dije tristemente, no se puede, ¿no? No se puede nosotros hacer una conclusión cuando no se conoce historia. Usted puede no estar de acuerdo, pero eso no implica de que está en la razón o que lo que se practica es erróneo. Entonces es muy importante, ¿no? Conocer dónde estamos. Mi cambio teológico de ser bautista a ser reformado, bautista, ahora reformado, no fue de la noche a la mañana, fue un proceso teológico, fue un proceso.
Entonces, durante ese proceso iba descubriendo la rica historia cristiana, especialmente en lo que refiere a los sacramentos. Muy bien, entonces vamos a empezar con la primera entrada. Los que tienen los documentos, ahí está con ustedes. Voy a leer de acuerdo a lo que Juan Calvino escribió y cuando haga una pausa para explicar, yo les voy a decir para que se sepan cuándo es lo que él habla y cuándo es mi comentario. Dice así la primera parte, así empieza él. Pero dado que en esta era, está hablando de su tiempo, 1535, ciertos espíritus frenéticos se está refiriendo a los anabautistas, se han levantado, o sea, han aparecido. E incluso ahora continúan planteando gran disturbio en la iglesia a causa del paedobautismo. Entonces vemos aquí de entrada que Calvino ya pone su tema. Y su tema del paedobautismo o del bautismo de infantes es poner a aquellos que están atacando a la doctrina del bautismo de infantes, que son los anabautistas. Él los llama espíritus frenéticos. Así los llama Calvino. Gran disturbio en la iglesia a causa del paedobautismo. No puedo evitar aquí, a modo de apéndice, agregar algo para contener la furia de ellos. Cuando dice la furia de ellos, está realmente describiendo la actitud de los anabautistas en contra de los reformadores. Los anabautistas, como dije, no es iglesia, es un movimiento de personas que rechazan toda la historia, las bases ortodoxas de la iglesia cristiana. ¿Ok? ¿Son reformados? Claro que no. Nacieron en el periodo de la reforma, pero no son reformados. Por favor, hablemos lo que es. Entonces, Calvino dice, no, estos son espíritus frenéticos. Si alguien piensa que soy más prolijo que el tema vale la pena, permítale reflexionar que en cuestión del mayor momento, tanto se debe a la paz y a la pureza de la iglesia que no debemos objetar con fastidio a lo que pueda ser propicio a ambos. Puedo agregar que estudiaré para organizar esta discusión, que irá en un pequeño grado aún más lejos para ilustrar el tema del bautismo. El argumento por el que se ataca el paedobautismo es sin duda engañoso, dice él, engañoso, que no está fundado en la institución de Dios. Cuando dice institución se refiere iglesia, ¿ok? Tenemos que pensar en el tiempo cuando Calvino estaba escribiendo. Esto se llama exégesis. La exégesis significa la forma correcta de interpretar un texto de lectura. Eso se aplica a la Biblia, pero se aplica a cualquier documento literario. Si uno no entiende lo que está leyendo, entonces tiende a sacar conclusiones erróneas. Entonces, exégesis no está limitado a la Biblia. Todo documento que usted lee, todo libro, biología, historia, economía, ciencias políticas, filosofía. Uno tiene que hacer una buena exégesis para entender lo que están escribiendo, lo que uno lee. Si usted no entiende lo que lee, entonces usted ha perdido el tiempo leyendo algo que no entiende. Es la verdad. Sigamos entonces, prosigamos. Ustedes me siguen. El argumento por el que se ataca el paedobautismo es sin duda engañoso, que no está fundado en la institución de Dios, dicen ellos, sino que fue introducido simplemente por la presunción humana y la curiosidad depravada, y luego, por una instalación insensata, fue recibido precipitadamente en la práctica. Mientras que un sacramento no está colgado en un hilo, sino más bien descansa en el fundamento seguro de la palabra de Dios. O sea que los anabautistas y los críticos del bautismo de infantes decían de que no está fundado en la iglesia de Dios, sino que fue introducido por la presunción humana y la curiosidad depravada. Calvino dice, no, el bautismo es un sacramento que está y descansa en el fundamento seguro de la palabra de Dios. Y eso es lo que él va a pasar a demostrar. Pero, dice él, ¿qué pasaría si
cuando se atiende debidamente al asunto, se descubriera que una calumnia es traída falsa injustamente contra la santa ordenanza del Señor, lo que dice Calvino. Primero entonces investiguemos su origen, el origen del bautismo. Si pareciera haber sido ideado meramente por una imprudencia humana, abandonémoslo y regulemos por completo la verdadera observancia del bautismo por la voluntad del Señor. Calvino se está desafiando. Él está diciendo, si se encuentra que esto es en contra del Señor, una imprudencia humana, bueno, entonces lo vamos a abandonar. Luego dice, pero si se demuestra que de ninguna manera está desprovisto de su autoridad segura, tengamos cuidado de no descartar las sagradas instituciones de Dios y por lo tanto al hacerlo, así insultemos a su autor. Claro, si se demuestra entonces lo contrario, tenemos que estar cuidados, dice Calvino, porque es la institución del Señor. Y si nosotros rechazamos eso, dice Calvino, estamos insultando al Señor. Eso es algo de las cosas que Calvino va a desarrollar y lo vamos a ver. Entrada número 2. En primer lugar, dice Calvino, entonces, es una doctrina bien conocida, dice Calvino, acerca del bautismo, en la cual todos los piadosos están de acuerdo. Cuando dice piadosos, se está refiriendo él a los padres de la iglesia, a los padres de la iglesia. ¿Qué dije al principio? Estudiar historia. La iglesia cristiana no apareció de la noche a la mañana en 1999, 2000, 2018. No, no, no. Estamos hablando de historia, ¿ok? Fundamento seguro histórico. Fundamento seguro histórico. Dice, es bien conocida de los piadosos, están de acuerdo que la consideración correcta de los signos no radica meramente en ceremonias externas, sino que depende principalmente de la promesa y los misterios espirituales. Uno, cuando dice consideración correcta de los signos, está hablando de la práctica del bautismo, de la forma visual del bautismo. Cuando está hablando de ceremonias externas, está diciendo que no es ceremonia externa. Cuando dice de la promesa, está hablando del aspecto teológico que está detrás del bautismo. Aspecto teológico, dice promesa. Y dice, y los misterios espirituales para tipificar, tipología. ¿Cuáles son las ceremonias mismas designadas? Y esto tiene que ver con el Antiguo Testamento y la teología pactual. Teología pactual. Él, por lo tanto, quien entendiera, el que entendiera completamente el efecto del bautismo, su objeto y su verdadero carácter, no debe detenerse en el elemento y el objeto corpóreo. Lo que está diciendo Calvino es, la persona que entiende el efecto del bautismo, su objeto y su verdadero carácter, no tiene entonces por qué dejarse distraer por el objeto visible corpóreo, es lo que está diciendo él. Pero esperamos las promesas divinas que se nos ofrecen y surjan los secretos internos que están allí representados en el bautismo. El que entiende esto, dice Calvino, escuche bien, ha alcanzado la verdad sólida. Y por así decirlo, toda la sustancia del bautismo. Y de allí percibirá la naturaleza y el uso de las salpicaduras externas. Cuando dice salpicaduras externas, él está haciendo uso o alusión a la forma del bautismo, que es por aspersión. ¿Okay? Este es un punto también que grupos no reformados, ¿no? Y eso lo vamos a ver después, ¿no? Asumen enfática y dogmáticamente que el único modo de bautismo es meter a la persona bajo el agua y sacarla, ¿no? Ellos asumen así. Pero nosotros no somos evangélicos de origen norteamericano. Aquí estamos enseñando teología reformada histórica. Número uno. Por eso invito a los que no están familiarizados, estudien antes de sacar una conclusión. El hombre sabio estudia, escucha, razona, considera antes de reaccionar.
de una forma irracional. Así que por lo tanto, este es un viaje muy fascinante, muy fascinante. Para mí es fascinante al menos. Yo espero que para usted también sea fascinante el leer, el estudiar, especialmente nuestra fe cristiana, es increíble, increíble. Muy bien, entonces dice, por otro lado, dice Calvino, aquel que los desprecia, hablando del bautismo, y mantiene sus pensamientos enteramente fijos en la ceremonia visible, nunca comprenderá la fuerza ni la naturaleza propia del bautismo, ni comprenderá lo que se quiere decir, ni qué fin obtendrá el uso del agua. Entonces, estamos hablando nosotros aquí del inicio de la reforma, hermanos. El inicio de la reforma. ¿Ok? No estamos hablando aquí de las ideas que vienen después dentro de grupos evangélicos norteamericanos que pululan Centro, México y Sudamérica en estos momentos, ¿no? Hay muchos grupos e iglesias fundadas por hombres que no tienen ninguna relación con lo que es el sacramento del bautismo. Bueno, pero nosotros no. Nosotros aquí vamos a estudiar y conocer el aspecto histórico de los sacramentos. ¿Ok? El aspecto histórico de los sacramentos. Eso es muy importante. Así que, ¿qué más dice él? Dice, esto es confirmado por pasajes de la Escritura demasiado numerosos y demasiado claros para que sea necesario aquí discutirlos más extensamente. Claro, recuerde, son como cerca de 30 entradas. Nosotros hoy día vamos a ver solamente 5 entradas. 5 entradas. De esas 5 entradas, entonces, ¿por qué lo hago 5 entradas? Porque tenemos que ir despacio. Despacio. Dentro de nuestra cultura idiosincrática latinoamericana, que cubre México, Centro y Sudamérica, no se nos ha inculcado la lectura. Yo creo que eso es parte que explica por qué, ¿no? Latinoamérica está retrasado en el aspecto intelectual. Entonces, es fácil que cualquier secta o persona que se autoposicione o autotitule como maestro, profeta y apóstol, vicario y un montón de títulos, surja y prospere, hasta económicamente, hasta que le compren un avión. ¿No? Un avión, por ahí dicen un avión, la gente da. Se quedan sin comer, pero le dan al profeta para que se compre su avión. Entonces nosotros no podemos hacer eso. Entonces mi interés es no solamente ayudarle, pero estimularle a usted a la lectura. Es muy importante, hermano. ¿Se imagina usted que usted va al doctor y el doctor le dice, mire, aquí está, se va a tomar esta botellita? Y usted de una manera, con una fe ciega, dice, ok, me la tomo. Mi mamá siempre decía, mi mamá fue enfermera, decía, antes que te tomes la botellita, lee el contenido de la botellita. Porque puedes tomar un veneno y te mueres. Es igual que en el aspecto de la fe, de la religión. La religión es un tema fascinante. Cristianismo es religión. Muchos dicen, no, yo sigo a Cristo, yo no sigo religión de hombre, yo sigo a Cristo. Bueno, eso no enseña la Biblia. La Biblia enseña que la verdadera religión, dice Santiago, está a ayudar a las vidas. En otras palabras, la verdadera religión parte del amor de Cristo. Así que cuando alguien le diga, no, yo no sigo religión de hombre, solamente a Cristo único, no sabe lo que está hablando. No sabe lo que está hablando. Pero nosotros estamos estudiando la historia. Porque tiene que haber una razón por qué creemos lo que creemos. Yo siempre he querido saber por qué creo lo que creo. ¿Usted nunca se ha preguntado? A ver, ¿por qué hago lo que hago? ¿Por qué el pastor hace lo que hace? Bueno, si no lo ha hecho, haga esa pregunta. Porque dentro de la fe cristiana tenemos que saber por qué se hace lo que se hace.
Sí, no vaya solamente, se sienta, bueno, aquí se hizo siempre, mi abuelo lo hizo, mi tatarabuelo lo hizo, lo yo voy a hacer también. No, dentro de la iglesia cristiana, desde el tiempo de los apóstoles, por 2000 años y algo más, la iglesia cristiana ha existido, nunca dejó de existir. Ese es el problema con los testigos de Jehová, los mormones. Los mormones dicen, igual que otras sectas, bueno, todo estuvo mal hasta que apareció José Smith. José Smith recibió la revelación del cielo. Estaba en el bosque y yo dije, ¿por qué tantas divisiones? Y de pronto vi una luz que me alumbró y me dijo, hijo, todas están mal. Tú vas a restaurar la iglesia del Señor. Interesante, lo hizo en los Estados Unidos. Igual con Charles Russell de los testigos. Todas están mal, pero tú vas a restaurar a los verdaderos testigos de Jehová. Entonces, si se dan cuenta, esa norma de conducta de estos autoiluminados nos lleva a la conclusión de que entonces no hubo iglesia hasta que ellos aparecieron. Bueno, ese cuento se lo puede contar a otro, pero no a mí. La iglesia de Dios siempre ha existido. Siempre ha existido. Nunca hubo un momento en la historia del mundo que diga, bueno, hoy día, este año no hubo iglesia. No, eso es falso. Siempre hubo. Jesús dijo, las puertas del Hades nunca van a vencer a la iglesia. Claro, históricamente vamos a ver herejías, peleas, cosas que no tienen que ver con lo que Jesús enseñó. Pero eso no anula que no haya sido la iglesia. Es como su hijo. Oh, yo quiero a mi hijo. Pero ¿qué si su hijo es un ladrón? Usted le va a decir, oh, yo creo que ese hijo no es mío porque es ladrón. No, es su hijo. Sí, es un ladrón, pero es su hijo. Algo así. En la iglesia nunca hubo perfección. Nunca hubo perfección. Pero nunca dejó de ser la iglesia. Nunca dejó de ser la iglesia. Es muy importante que tengamos en mente. Así que no crea ese cuento de que, mira, por más de 1800 años no pasó hasta que vino José Smith. Oh, por tantos años no hubo nada hasta que vinieron los adventistas. Oh, por tantos años no hubo absolutamente nada hasta que yo aparecí. No, por favor. Ese es un cuento. Usted lo sabe. No me diga que usted no lo sabe. Usted lo sabe, es un cuento. La iglesia de Cristo siempre existió. ¿Qué más dice? En el aspecto, en la entrada número 2, la última, bueno, dice Calvino. Por lo tanto, queda por indagar la naturaleza y eficacia del bautismo, como lo demuestran las promesas dadas. La Escritura muestra, primero, que apunta a la limpieza del pecado que obtenemos por la sangre de Cristo. Fíjense, esa parte yo quiero que ustedes lo subrayen. Calvino dice que el bautismo apunta a la limpieza del pecado que obtenemos por la sangre de Cristo. Y segundo, a la mortificación de la carne, que consiste en la participación en su muerte, por la cual los creyentes se regeneran a la novedad de la vida y por lo tanto a la comunión con Cristo. Estos conceptos usted no lo sabe, nunca le enseñaron en el evangelicalismo, ni menos en el pentecostalismo. Pero esta es doctrina reformada, ¿ok? Y es más, lo voy a poner ahí para que ustedes vean, esto lo escribió Calvino porque esta es doctrina reformada, hermanos, por favor, ahí está, ahí lo puse. Por lo tanto, queda por indagar en la naturaleza y eficacia del bautismo, como lo demuestran las promesas dadas. La Escritura muestra, primero, que el bautismo apunta a la limpieza del pecado que obtenemos por la sangre de Cristo y en segundo lugar a la mortificación de la carne que consiste en la participación en su muerte, por la cual los creyentes se regeneran a la novedad de la vida y por lo tanto a la comunión con Cristo. A estos puntos, dice Calvino, se les puede referir todo lo que las escrituras enseñan acerca del bautismo. Con esta adición
que también es un símbolo para testificar nuestra religión a los hombres. Lo que Calvino está diciendo de que hay muchos pasajes que realmente respaldan lo que él va a desarrollar. Recuerda, esta es la introducción todavía de Calvino, es la introducción. Calvino está poniendo las bases como él va a desarrollar. Y créame de que va a ser algo muy bueno cuando tengamos que, cuando terminemos esto. Entrada número 3. Ahora, desde la institución del bautismo, el pueblo de Dios tuvo la circuncisión en su lugar. Fíjese lo que dice Calvino. El pueblo de Dios tuvo la circuncisión en su lugar. Veamos hasta qué punto estas dos señales difieren y hasta qué punto se parecen. Entonces, Calvino va a pasar entonces a hacer una comparación entre la circuncisión y el bautismo, en qué se parecen y en qué se difieren. Es muy importante esto. De esta forma aparecerá la analogía entre ellos. Es una analogía. Cuando el Señor le ordena a Abraham que observe la circuncisión, está en Génesis 17:10, Él establece que Él sería un Dios para él y para su simiente. Es lo que dice la promesa, añadiendo que en sí mismo era la suficiente perfecta de todas las cosas y que Abraham podría contar con su mano como fuente de toda bendición. O sea, lo que está diciendo aquí Calvino es que la promesa que Dios le dio a Abraham y a su descendencia es confiable, ¿no? Estas palabras incluyen la promesa de la vida eterna. Promesa de la vida eterna. En el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, claro, la promesa que Dios le dio a Abraham es la promesa que nosotros en Cristo heredamos. Esto tiene que tener en cuenta. Eso se llama teología pactual. A ver, repita después de mí, grábeselo. Teología pactual. Porque es una teología que está basada en los pactos de Dios. En este caso, con Abraham. Y dice que las palabras, la promesa que Dios dio a Abraham, incluyen la promesa de la vida eterna, como interpreta nuestro Salvador cuando la emplea para probar la inmortalidad y la resurrección de los creyentes. Esto dijo Jesús. Dios no es Dios de los muertos, dijo Jesús. Quiere decir, está haciendo alusión a la eterna, vida eterna, sino de los vivos. Mateo 22:32. Por lo tanto, también cuando Pablo les mostró a los efesios cuán grande era la destrucción de la cual el Señor los había liberado, al ver que no habían sido admitidos en el pacto de la circuncisión, deduce que en ese momento eran extranjeros del pacto de la promesa, sin Dios, sin esperanza. Efesios 2:12, todos estos comprendidos en el pacto. O sea, lo que Pablo está diciendo, de acuerdo a la promesa que Dios le dio a Abraham, que los gentiles que están sin Cristo están ajenos a la promesa, no tienen la vida eterna, están muertos en delitos y pecado porque no tienen la promesa que Dios le dio a Abraham. Y esa promesa que Dios le dio a Abraham solamente es parte o herencia de nosotros cuando estamos en Cristo. En Cristo. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos israelitas? No es el Estado moderno de Israel. Pablo dice, los que estamos en Cristo. Somos los herederos de las promesas que Dios hizo a Abraham y a su descendiente. Cuando dice las simientes en Cristo, entonces Cristo hereda todo eso. Y el que esté en Cristo, ¿qué cosa cree? ¿Usted cree que Cristo le va a decir, bueno, esto no es para ti? No, el que esté en Cristo es copartícipe de esas promesas. Copartícipe de esas promesas. Ahora, dice Calvino, el primer acceso a Dios, la primera entrada a la vida inmortal, es la remisión de los pecados. O sea, el perdón de los pecados, dice. De esto se desprende que esto corresponde a la promesa de nuestra purificación en el bautismo. Entonces aquí lo que Calvino está haciendo es que el bautismo entonces simboliza también la remisión, el perdón de los pecados. Ahora, esto es algo que no se enseña en el círculos evangélicos de pentecostales, como vuelvo a repetir, no son reformados. El bautismo viene a ser el sello y señal de estar en el pacto,
sello y señal. Repiten, sello, uno. Número dos, señal de entrar al pacto. No se puede, no se puede prohibir al que hace la profesión de fe que se bautice. El bautismo va de la mano con la profesión de fe cuando es adulto. Y eso lo va a ver más adelante. Esto es algo que los amigos y yo cuando era bautista, fui bautista por muchos años, no entendía, porque se nos enseña sin base reformada que el bautismo solamente tiene que ser administrado al adulto que confiesa. Los reformados no negamos eso. Lo que sí negamos es que es solamente. ¿Por qué? Porque en la promesa que Dios le dice a Abraham, le dice a ti, a tus hijos, a los hijos de tus hijos. Y eso es algo difícil. Bueno, yo cuando era bautista lo rechazaba. Mi mentalidad no podía aceptar. Pero uno tiene que, cuando conoce los pactos de Dios, cómo trabaja Dios, entonces uno llega a la concluir que así como la circuncisión fue el sello y señal de pertenecer al pueblo de Dios, el bautismo es el sello y señal de pertenecer al pacto de Dios. Y así como la circuncisión se da a los niños antes de creer para pertenecer al pacto de Dios, al pueblo de Dios, así el bautismo se da a los hijos de creyentes para pertenecer al pueblo de Dios. Lo que no se entiende es que se piensa que todo aquel que es parte del pueblo de Dios es cristiano o es salvo. No. Así como los que eran parte del pueblo de Dios en Israel eran incrédulos y eran circuncidados. Así, dentro de la iglesia de Dios, todo el que recibe el sello y señal del bautismo no implica necesariamente que es salvo. Lo que implica es que es parte del pueblo de Dios por pacto. Y los padres están en la responsabilidad. Responsabilidad de enseñar o catequizar. La palabra catequizar no es romano apostólico, por favor. Los evangélicos dicen, usted habla de catecismo, usted debe ser católico romano. Hasta jesuita me han dicho. Pura ignorancia. La palabra catequizar significa simplemente enseñar, discipular, hermano, por favor, ¿no? Yo he catequizado a mis niñas desde chiquitas. Les decía, a ver, ¿quién es Dios? Eso es catequizar. ¿Quién es Jesús? Eso es catequizar. ¿Quién es el Espíritu Santo? Eso es catequizar. Los atributos de Dios, eso es catequizar. O sea, tenemos que catequizar. ¿Ok, hermanos? Eso es muy importante. Por favor, estamos nosotros aprendiendo. Estamos aprendiendo a ser parte y conocer cómo somos parte de la única iglesia universal. Ahora, mucho del término católico dice, oh, este es papista. ¿Por qué? Porque dice católico. Católico no significa papista. Católico significa universal. Y la iglesia de Cristo es universal. Él mismo dijo, vayan a todo el mundo, a todas las naciones. Bueno, a mí eso no suena local, eso suena a universal. Así que no tengan miedo, especialmente los amigos pentes y evangélicos, no tengan miedo de la palabra católico. Para muchos la palabra católico es un insulto. No, absolutamente no, 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 no. Yo les recomiendo a ustedes, amigos, ¿no? Que no son reformados, a que estudien la historia, ¿no? Acostúmbrense a leer, a estudiar, porque eso les va a ayudar mucho. Créanme, les va a ayudar mucho en su vida, ¿no? Su familia, con sus hijos. Entonces, dice, el Señor dice,
El primer acceso a Dios, a la vida inmortal, es la remisión de pecados. Claro, porque si no nos perdona los pecados, no podemos alcanzar. Luego dice Calvino, el Señor luego hace convenios con Abraham. Convenios son pactos, que debe caminar delante de él con sinceridad, inocencia de corazón. Esto se aplica a la mortificación o regeneración. Mortificación de la carne significa regeneración. Los puritanos en Inglaterra toman de Calvino y hablan de la mortificación del pecado. El gran predicador inglés llamado John Owens tiene un libro, La mortificación del pecado. Y eso es simplemente la regeneración. Y para que nadie dude de si la circuncisión fue el signo de la mortificación, Moisés ahora explica más claramente en otro lugar cuando exhorta al pueblo de Israel a circuncidar el prepucio de su corazón. Entonces, lo que vemos en el Antiguo Testamento es que la circuncisión física de cortar el prepucio del varón es simplemente el símbolo de la circuncisión del corazón espiritual. Por eso Dios dice su circuncisión no sirve. Porque si la circuncisión no es espiritual, de nada vale que estén ustedes con la circuncisión hecha a mano. Ustedes podrían haber entrado al pacto de Dios al circuncidarse. Pero si su corazón no está circuncidado, entonces ustedes no son de la promesa, reciben la promesa de la vida eterna. Es lo que está diciendo. Entonces dice, les exhorta a circuncidar prepuso su corazón porque el Señor los había escogido para su propio pueblo de entre las naciones de la tierra. Como el Señor, al elegir la posteridad de Abraham para su pueblo, les ordena circuncidarse, entonces Moisés declara que deben circuncidarse del corazón, explicando así lo que tipifica por esa circuncisión carnal. Entonces, la circuncisión carnal es simplemente el símbolo de la circuncisión espiritual. ¿Ok? Entonces, por eso que la salvación siempre fue en Cristo. En el Antiguo Testamento dice, hermano, ¿cómo se salvaban en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto? Bueno, que dice la Biblia, que no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podemos ser salvos que Jesucristo, lo cual implica, ya que Jesús es el único nombre bajo el cielo por el cual podemos ser salvos, es el mismo nombre que en el Antiguo Testamento la gente se salvaba. Ok, entonces, para que nadie intente esto con su propia fuerza, muestra que es obra de la gracia divina. Claro, la regeneración es gracia divina. Todo esto a menudo es inculcado por los profetas, que no hay ocasión aquí para recoger los pasajes que ocurren en otras partes. Lo que está hablando es que hay muchos pasajes. Creo que lo va a hacer más adelante. Tenemos, por lo tanto, dice Calvino, una promesa espiritual dada a los padres en la circuncisión, similar a los que se nos den el bautismo, ya que representó para ambos el perdón de los pecados, la mortificación de la sangre. Lo que está diciendo Calvino aquí es la analogía. La circuncisión física que se daba a los padres era también para los hijos. De igual manera, en el bautismo es para los padres que creyentes y la promesa es para sus hijos, ya que tanto la circuncisión y el bautismo representan dos cosas: perdón de la mortificación de la sangre, mortificación, perdón, de la carne, es igual a regeneración. Regeneración. Además, como hemos demostrado que Cristo, en quien residen ambos, es el fundamento del bautismo. ¿Cuál es el fundamento del bautismo? Cristo. Así también debe ser el fundamento de la circuncisión, porque le fue prometido a Abraham y en él todas las naciones son bendecidas. En Abraham, para sellar esta gracia se agrega el signo de la circuncisión. ¿Por qué? Porque todo el que se circuncida es parte del pueblo de Dios. Y es un mandato. El que no tenía circuncisión moría. O sea, el signo visible de ser parte del pueblo de Dios era la circuncisión, que simbolizaba la circuncisión espiritual, o sea, la regeneración. Quiere decir que en el pueblo de Israel había regeneración espiritual por la gracia de Dios. Es muy importante, mucha gente no sabe eso. Entrada 4. Ahora no hay dificultad para ver en qué están de acuerdo los dos signos y en qué difieren. La promesa en la que hemos demostrado que consiste el poder de los signos es una en ambos, a saber,
la promesa del favor paternal de Dios, del perdón de los pecados y de la vida eterna. O sea, quiere decir, tanto en la circuncisión como en el bautismo, significa la promesa de la vida eterna. Y lo que se piensa en una es la misma, a saber, la regeneración, tanto en la circuncisión como en el bautismo. La base de la cual depende el fin de estas cosas es una en ambos. Por lo tanto, no hay diferencia en el significado interno. El significado de la circuncisión y del bautismo es lo mismo. El significado, escuchen bien, significado, significado, ¿ok? Del cual se debe estimar todo el poder y la naturaleza peculiar del sacramento. La única diferencia, dice Calvino, y esto es cierto, queda en la ceremonia externa. ¿Por qué? La ceremonia externa en el circuncisión es el corte físico. En el bautismo es con agua, no hay corte de prepucio. En eso es la única diferencia externa, ¿no? Pero la parte principal consiste en la promesa y lo que el símbolo significa. ¿Ok? Significa la vida eterna y la regeneración. Por lo tanto, dice Calvino, podemos concluir, ¿no?, que todo lo aplicable a la circuncisión se aplica también al bautismo, excepto siempre la diferencia en la ceremonia visible. Todo es lo mismo, el significado es lo mismo. La diferencia es la ceremonia. En uno, corte de prepucio, en el otro, el uso del agua. A esta analogía y comparación nos guiamos por esta regla del apóstol en la cual él nos ordena que llevemos toda interpretación de la Escritura a la analogía de la fe. Romanos 12, 3 y 6. Y ciertamente este asunto, la verdad, casi se puede sentir porque, así como la circuncisión, que era una especie de insignia para los judíos, asegurándoles que fueron adoptados como el pueblo y la familia de Dios, fue su primera entrada a la iglesia, mientras ellos a su vez profesaban su lealtad a Dios, así que ahora somos iniciados por el bautismo para ser enrolados en el pueblo y al mismo tiempo jurar por su nombre. Esto también lo voy a poner porque aquí justamente está diciendo, ¿no?, Calvino, la gran analogía entre el bautismo y el, la circuncisión. Quiere decir, la circuncisión entonces era la insignia, el signo de los judíos de pertenecer al pueblo de Dios, cómo entraban al pueblo de Dios, ellos con su familia. Los hijos no se quedaban atrás, todos entraban. Entonces dice, así también, ahora somos iniciados ya no con circuncisión, sino por bautismo. O sea, el bautismo entonces nos lleva a ser parte del pueblo de Dios, el signo visible del pueblo de Dios, y al mismo tiempo jurar por su nombre. Entonces, todo esto es bíblico. Si ustedes leen Hechos, van a ver que fe, bautismo, y cuando iban a su casa, todos eran bautizados. O sea, la promesa no ha cambiado para ti, para tus hijos y tus hijos. No ha cambiado. Lo que cambió es la forma visible externa de la ceremonia. Por lo tanto, es incontrovertible que el bautismo ha sido sustituido por la circuncisión. No, ha sustituido la circuncisión y realiza la misma función. En otras palabras, dice Calvino, ¿no? El bautismo sustituye a lo que era la circuncisión, significa lo mismo, ¿no? La diferencia está en la ceremonia externa, cómo se hace. 5. Ahora, si vamos a investigar si el bautismo es otorgado justamente a los infantes, no diremos que el hombre está delirando. ¿Quién se detendría corto ante el ejemplo del agua y la observancia externa y no permitir que su mente se eleve al misterio espiritual? Lo que está diciendo aquí Calvino es que la gente, al igual que hoy, solamente se limitaba a lo que estaba viendo y no al elemento espiritual detrás del bautismo. Y si se escucha la razón indudable, parecerá que el bautismo se administra adecuadamente a los infantes como algo debido a ello. El Señor no les otorgó circuncisión en la antigüedad sin hacerlos partícipes de todas las cosas significadas por la circuncisión. Quiere decir, lo que Calvino dice, y es cierto, cuando se circuncidaba a los niños, es porque también estaban refiriendo la promesa de la circuncisión. O sea, era imposible que Dios dice, bueno, circuncida a este niño, pero como es niño, pues no se le va a dar. No, eso es parte
de lo que significa ser parte del pueblo de Dios. Entonces dice aquí, el Señor no les otorgó la circuncisión y no les hace partícipes. No, si los hubiera aquietado con, si no, los hubiera inquietado con símbolos falaces o falacias, y Dios hubiera sido mentiroso. La idea es impactante. Él declara claramente que la circuncisión del infante sería en lugar de un sello de la promesa del pacto. O sea, la circuncisión era el sello visible, de que era parte de la familia de Dios y la promesa del pacto que hizo con Abraham, del pacto que hizo con Abraham. Quiere decir que ese niño está ahí heredero de las promesas de Abraham, ¿no? Y así, si el pacto permanece firme y fijo, entonces se aplica también a los hijos de los cristianos en la actualidad, que los hijos, que así como se aplicaba a los hijos de los judíos en el Antiguo Testamento, ya que la promesa de Abraham es aplicada en Cristo por fe, entonces la promesa que era para el Padre, para sus hijos y sus hijos es misma. No existe ninguna autoridad que se prohíba a los hijos de creyentes recibir la herencia del pacto. Y para recibir la herencia del pacto, entonces a los hijos hay que hacerlos también que reciban el sello y señal de pertenecer al pueblo de Dios a través del bautismo. Y esto es bíblico, hermanos. Esto es bíblico. Así lo entendieron los padres de la iglesia durante muchos siglos. Ahora, si son partícipes de las cosas significadas, ¿cómo se les puede negar el signo? Claro, ¿cómo se les puede negar el signo? Por ejemplo, uno de evangélico, ¿no? Uno de evangélico, uh, se les enseña erróneamente el dedicar al hijo, pero eso no tiene base bíblica. Muchos de los que usan eso, apelan, digamos, cuando le dedicaron, creo fue a Josué a, o a Samuel, disculpen, y luego cuando hacen dedicación a Jesús en el templo, pero no es, eso no es la señal del pacto, ¿ok? Entonces los evangélicos tienen una mala exégesis. Lo que es señal del pacto es la circuncisión. Entonces, si quieren ser realmente bíblicos, bueno, que se circuncida a los niños. Pero como no se puede, porque eso fue en el antiguo pacto, entonces lo que reemplaza la circuncisión es el bautismo. Y dentro de una familia cristiana, los hijos son herederos. Y para ser herederos, ellos tienen que entrar al pacto. Y para entrar al pacto, la entrada al pacto es a través del sello y signo del bautismo, llevado a cabo por los presbíteros o los ancianos debidamente ordenados de acuerdo a lo que Pablo dice en Primera de Timoteo. Entonces, si se está aceptando la realidad, entonces, ¿cómo se va a rechazar la figura del bautismo? El signo externo está tan unido con el sacramento por la palabra, que no puede separarse de la palabra, a cual, pero si se separan, dice el signo externo de la palabra, cuál de los dos tiene mayor valor, seguramente, dice Calvino, cuando veamos que el signo está subordinado a la palabra, diremos que es subordinada y le asignaremos el lugar inferior. Dado que entonces la palabra del bautismo está destinada a los niños, ¿por qué deberíamos negarles el signo que es un apéndice de la palabra? Esta única razón. No hay otra que pueda ofrecerse. Sería ampliamente suficiente para refutar a todos los adversarios. La objeción de que hubo un día fijo para la circuncisión es una mera objeción. ¿Okay? ¿Qué es lo que está diciendo Calvino? Calvino dice a los críticos, bueno, si el bautismo es igual a la circuncisión, ¿no? Los críticos decían, entonces, ¿cuándo se le tiene que bautizar? ¿A los 8 días? Igual que a los judíos. Calvino dice, no, esa es una mera objeción. Y es verdad, una mera objeción. Admitimos que no estamos ahora como los judíos, atados a ciertos días, pero cuando el Señor declara que, aunque no prescribe ningún día, sin embargo, se complace de que los niños sean formalmente admitidos en su pacto. Ya no pedimos más. Entonces, los hijos de los creyentes, por la promesa que Dios hizo a Abraham, tienen que recibir el sello y señal de entrar al pacto.
Y eso se hace a través del bautismo. Entonces, aquí vamos a terminar, es la entrada número 5, y vamos a continuar la próxima semana con más. Tengo aquí unas preguntas y respuestas para que ustedes ah, puedan responder, analizar, meditar, y de esta forma podamos comprender más. Así que terminamos aquí esta primera parte de el bautismo infantil de acuerdo a Juan Calvino en su libro de las instituciones de la religión cristiana. Que Dios les bendiga, les guarde y la gracia de Dios sea con todos ustedes